Mi querido oyente, el problema no es temor. El problema es vivir, actuar bajo la presión del temor. Bienvenido a su programa Vida Abundante, un programa producido por la Iglesia Centro Cristiano Misión Global en su sede aquí en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade. Para más información de nuestra iglesia, de nuestros cultos, llámenos al 305-939-7055. De hecho, nuestro culto lo hacemos el sábado a las 7 de la noche. Mi amor, buenas noches. Muy buenas noches, amor, y buenas noches a toda esta audiencia que nos acompaña en este momento. Gracias a Dios por sus vidas, gracias porque podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha sostenido y lo mejor está por venir. Y este es el jingle de bienvenida de su programa Vida Abundante. Vida abundante, vida que inspira, vida que levanta, vida abundante. Para soñar, para creer, para avanzar. Escucha, vida abundante, por la nueva, donde tu fe se fortalece, tu futuro se ilumina. Vida abundante. Hay exámenes médicos que uno procura evitar, pero cuando te piden el examen médico para tu residencia legal en los Estados Unidos, estamos listos para compartir ese gran logro contigo. Somos la clínica My Preferred Clinic, especialistas en los exámenes médicos para tu residencia, forma I-693 y exámenes médicos. Nos puedes llamar al 786-353-9711, 786-353-9711. La clínica My Preferred Clinic la tenemos ubicada en la 7171 Coral Way. Gracias por acompañarnos en este día martes 20 de enero del año 2026. Vuelvo a repetir la fecha, 20 de enero. Amor, ¿qué hace que estábamos hablando de preparar la agenda, de celebrar el 24 de diciembre y ya hoy es el día 20 de este año 2026? Eso nos comprueba, amor, que estamos viviendo tiempos acelerados, tiempos que están pasando todo muy rápido y está en nosotros determinarnos disfrutar cada minuto, cada segundo de este día a día y vivirlo como si fuera el último, porque creo que a veces llegamos a esta cotidianidad, ¿no, amor? El hacer, Ajá. Pero qué importante que disfrutemos. Hay que detenerse a disfrutar. Así Y es. hay gente que no disfruta por temor. ¿Qué van a hacer redadas? Mejor yo ya no salgo. ¿Qué van a hacer persecuciones? Mejor yo me escondo. No, sea prudente, por supuesto, pero camine con paz, con tranquilidad. ¿Que van a hacer un recorte personal en la empresa? ¿Será que me van a votar también? No te pongas en esa lista. Si tú eres una persona que eres cristiana y has seguido la palabra de Dios, honrando a Dios con tus ofrendas, con tus diezmos, has levantado a Jehová de los ejércitos para protegerte. Así que no caminemos bajo esa situación del temor. Y de eso hemos venido hablando en el inicio de esta semana. El tema transversal es el temor. Y ayer Dios regalaba una promesa hermosa para los oyentes, ¿verdad, mi vida? Así es, y la encontramos en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Es Dios el que te habla a esta hora de la noche. Y estamos usando un personaje bíblico muy interesante que es Gedeón. Ayer hablábamos de que Dios se le aparece a Gedeón, pero Gedeón no estaba de vago. Gedeón no se estaba rascando la barriga, sentado en una mecedora en la puerta de la esquina. No. Gedeón, en medio del temor que tenía de que los madianitas venían a robarlos en ciertas temporadas del año, él estaba en un lugar trabajando para llevar el sustento para su casa. Y lo que aprendíamos ayer es que Dios lo afirma en sus palabras. Y hoy quiero seguir retomando ese pasaje bíblico, pero desde el capítulo 13. El versículo 13 de la traducción del lenguaje actual dice: Gedeón le respondió: Perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto?
Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que hizo antes, pero ahora nos has abandonado, nos has dejado caer en manos de los madianitas. Lo primero que la palabra de Dios nos enseña a esta hora es que Gedeón le reclama a Dios abandono, amor. Y creo que esa es una acción muy humana cuando nos encontramos frente a situaciones que hemos identificado como injustas, cuando vivimos situaciones que decimos, pero ¿por qué seguimos en lo mismo y sigue pasando lo mismo? Y es un sentimiento muy de nosotros, muy humano, y es decir, bueno, pero ¿y hasta cuándo, Señor, te olvidaste de mí? Y creo que es ahí el detalle, amor, que nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice que el Señor no duerme, dice, no se duerme el que nos cuida. Entonces, si no se duerme el que nos cuida, ¿por qué habrá de abandonarnos? Más bien, es que estamos viendo desde la óptica o la posición incorrecta la situación. Y algo lindo también que nos permite ver la palabra de Dios es que Dios no tiene problema cuando tú le reclamas algo. Él no tiene problema de decir, está reclamando, téngale a dar con un palo por la cabeza. No, en el caso de Gedeón lo escucha, le escucha el reclamo y le dice, perdóname, Señor, pero si estás con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? O sea que si tú estás pasando por un momento desagradable, no tengas temor de expresarle a Dios la frustración que estás viviendo. Allá en tu intimidad, habla con Dios abiertamente en tu corazón. Eso te va a traer libertad, te va a dar tranquilidad, y debes entender que Dios no tiene problema con que tú hagas reclamos. Dios conoce tu corazón, y algo que más anhela un papá de un hijo es que le hable con transparencia, que le hable con honestidad. Este es su programa Vida Abundante, un programa producido por la Iglesia Centro Cristiano. Y si tienes alguna petición de oración, si quieres que oremos por ti, el teléfono es el 305-939-7055. 305-939-7055. Hola. Dicen que el lugar donde vives cuenta tu historia, y nosotros, Daniel y Graciela de United Realty Group, queremos ayudarte a escribir la tuya. Nuestra especialidad no es vender propiedades, convertimos tus sueños en realidad. 305-321-8838. 305-321-8838. Déjanos asesorarte. Somos Daniel y Graciela de United Realty Group. El temor, qué fuerte es o podría llegar a ser si dejamos que Él tome control de nuestra mente y de todo nuestro ser. No está mal que lo sintamos, y de hecho nos ayuda, nos cuida, nos previene, pero cuando vivimos en Él y dejamos que Él gobierne aún nuestra manera de ver las situaciones, pues ahí es donde vamos a errar. Dejamos de ver a Dios como debemos verlo, y comenzamos a desconocer la bondad, la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y fue lo que le pasó a Gedeón. Gedeón hizo un reclamo. Dijo, bueno, y si Dios existe, ¿por qué nos sigue pasando esto? ¿Dónde está ese Dios que hizo tantas cosas? Y de repente tú y yo en algún momento, porque les confieso, en algún momento lo he llegado a pensar, bueno, Señor, pero ¿hasta cuándo, Señor? Porque sigue pasando lo mismo. Y la pregunta más bien es, Señor, si esto sigue pasando, ¿será que es necesario que yo mire con otros ojos? ¿Será que es necesario que yo vea desde tu perspectiva? Ayúdame a verlo para saber qué debo aprender y poder avanzar. Y esa es la actitud que debemos tener. No solamente reclamar, como en el caso de Gedeón, que le reclama el abandono a Dios, que le reclama milagros, pero lo que dice mi esposa a esta hora de la noche, pon tu mirada en ti mismo. ¿Será que te estás concentrando solo en las cosas negativas que te están ocurriendo, sin llegarte a preguntar, ¿será que lo que estoy viviendo es a causa de mi terquedad, de mi orgullo, de mi soberbia? Porque quiero decir una cosa, aunque Gedeón le reclama a Dios el abandono,
le reclama la falta de milagros. Lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese entonces con el pueblo de los madianitas era resultado de que el pueblo de Israel una vez más había desobedecido a Dios. Entonces, a pesar de que el pueblo había desobedecido a Dios, Gedeón se tomó la autoridad de reclamarle falta de milagros, de reclamarle abandono, y también lo culpa a Dios de lo que están viviendo. Pareciese que se parece a alguna de las fotografías de algunos de nuestros oyentes o de nosotros mismos, que en algún momento culpamos a Dios de lo que estamos viviendo y no nos miramos, como tú lo estás diciendo hace unos minutos. No estamos mirando si somos nosotros los que hemos ocasionado esa situación. Y sabes, amor, que hay situaciones que son muy repetitivas, entonces ahí es donde necesitamos enfocarnos. De pronto cambian los ambientes, pasan los años, pero tú sientes que es lo mismo porque se está repitiendo. Entonces ahí es analizar nuestro corazón, examinar el corazón y decir qué me falta por aprender o qué necesito que mi corazón transforme, deje de sentir, deje de tener guardado. Porque cada situación en tu vida y en la mía tiene un propósito de Dios para seguir haciendo de nosotros mejores cada día de acuerdo a la manera que nosotros nos dejemos moldear por Él. Dios quiere que tú vivas una vida en abundancia, pero es necesario mirarte al espejo y decir, un ejemplo, si estás pasando una vez más por una crisis financiera, la pregunta que te hago para que te autoevalúes es, ¿tienes un presupuesto familiar? ¿Tienes escrito tus finanzas? ¿Cuántos son tus ingresos? ¿Cuántos son tus egresos? ¿O simplemente vas caminando el día a día, no importa cuánto me gane, se paró en la esquina, se comió una hamburguesa, se paró en la otra, se tomó un café y después dice, no, es que la plata no alcanza para nada? ¿Dónde está Dios? ¿Eso que voy a la iglesia? No culpes a Dios. Gedeón culpaba a Dios por la falta de abandono, por la falta de milagros. Lo culpó a Dios de que la situación difícil que estaban viviendo era por culpa de Dios. Y Dios dice, no, papito, el problema no soy yo. El problema eres tú y el pueblo de Israel que me han desobedecido. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarle nuestro número telefónico si tienes alguna petición de oración, si tienes alguna pregunta, o estás cansado de vivir siempre repitiendo lo mismo y pasan los años y no ves progreso, deseamos orar contigo y orar por ti. El teléfono es el 305-939-7055. 305-939-7055. O si prefieres, este sábado te esperamos a las 7 de la noche en nuestro culto. 7 de la noche los días sábados. Más información al teléfono que ya te dimos. Ay, papá, no sé qué hacer ahora sin Mario. Después de su muerte no solo es una carga emocional difícil de llevar, sino que también económica. Las deudas aumentaron, el pago de la casa sumado a los gastos básicos, ya no alcanzo a cubrirlos. Voy a tener que buscar otro trabajo o vender la casa. Y los niños aún requieren mucho cuidado. La verdad, papá, no sé qué hacer. Hija, ¿no tenía Mario un seguro de vida? No, papá. Aunque en ocasiones conversamos al respecto, él creía que eso no era necesario. No permitas que el futuro financiero de tus seres queridos se vea afectado por una muerte o incapacidad. Planifica financieramente. Para más información, llámanos al 714-493-3672. 714-493-3672. Soy Gamaliel Méndez, tu asesor financiero. Futuro de salud financiera para ti y tu familia. Edúcate y prospera. Esta semana estamos hablando del temor en su programa Vida Abundante. Y allá en tu casa, tal vez nos estás escuchando a través de la radio o nos estás escuchando a través de las redes sociales del Centro Cristiano Misión Global en Miami. ¿Y cuáles son, pastor? Gracias por preguntármelo. Cuando usted vaya a Facebook o vaya a Instagram o vaya a TikTok o vaya a YouTube, usted escribe @el Centro Cristiano Miami.
Y ahí va a encontrar este programa y todos los programas que hemos tenido en el largo de este año, que ya comenzó, y algunos del año pasado. También algunas predicaciones e información de la Iglesia Centro Cristiano Misión Global en la ciudad de Miami. Pastor, ¿y ustedes cuándo tienen los cultos? Ya le voy a responder. Los sábados. ¿Los sábados? Sí, los sábados a las 7 de la noche. ¿Que por qué los sábados? Porque era el día que teníamos disponible en el auditorio Sanando las Naciones. Así que si usted no ha vuelto a la iglesia porque trabaja el día domingo y entre semana le queda difícil y el único día que puede ir a la iglesia es el sábado, bueno, no hay excusa. Estamos en Hialeah. Para más información puede llamarnos al 305-939-7055. 305-939-7055. Gedeón ha sido el invitado de esta semana. Y hoy, martes, cuando estamos hablando de nuestro programa del día de hoy, el 20 de enero, Gedeón nos enseña muchas cosas lindas. Nos ha enseñado que Dios difícilmente le habla a gente que es perezosa. Dios le habla y ayuda a aquellos que son esforzados y valientes. También hemos aprendido que Dios no tiene problema con que tú le reclames, sea que le reclames abandono, sea que le reclames falta de milagros, o a veces, en este caso Gedeón culpó a Dios de lo que estaban viviendo. Y hace unos minutos decíamos que lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento era raíz de la desobediencia. Y a veces en nuestras vidas, mi querido oyente, hay situaciones que son repetitivas. Que la economía no me alcanza, que hay problemas familiares, que hay conflictos en el trabajo, que me despidieron otra vez del trabajo. ¿Qué está pasando? Es el momento de mirarte al espejo y evaluarte. Y decirte, ¿será que mi temperamento, será que mis acciones, será que soy una persona soberbia, orgulloso? ¿Será que me creo la última Coca-Cola del desierto y a mí me tiene que rendir pleitesía porque usted no sabe quién soy yo? Tal vez esas situaciones nuestras son las que hacen algo muy similar a lo del pueblo de Israel, que repetitivamente caían en manos de aquellos que les robaban el esfuerzo del trabajo. Y en medio de la frustración hay generaciones, y ojalá no sean tus hijos, que dicen, mi papá tanto que va a la iglesia y mamá tanto que van a la iglesia, y mire cómo estamos. Porque eso es lo que les estaba pasando a Gedeón. Gedeón le reclama al Señor, ¿dónde está todo lo que has hecho? ¿Dónde están tus milagros? ¿Dónde están lo que los abuelos decían? Que abriste el mar, que cayó maná del cielo, que cayeron codornices, que abriste un mar, que cayó agua, que salía agua de una peña. ¿Dónde está todo eso? ¿Por qué? Porque la desobediencia nunca trae consecuencias positivas a nuestra vida. Así es, y lo que hace es que nos lleva a vivir una vida en desilusión, en desesperanza. Y qué bonito es que tú y yo podamos vivir la vida abundante que el Señor tiene establecida para nosotros. Pero nos perdemos de tantas cosas porque también nos perdemos en el camino. Dejamos que nuestros ojos se fijen en otras cosas. Y se viene a mi mente, mi amor, este pasaje en el libro de Josué, donde ellos acaban de cruzar el Jordán, pero una de las cosas que el Señor les pide a ellos y le dice a Josué que hagan, es que pida que coloquen cada uno de los líderes, de esos 12 líderes que fueron escogidos, que representaban a cada tribu, tomaran unas piedras y las colocaran en el lugar. ¿Para qué? Para que cuando pasara el tiempo y las generaciones que vinieran las observaran, pudiesen decir, es que esto está aquí porque en algún momento, hace mucho tiempo, Dios abrió las aguas a favor de nosotros y por eso hoy estamos aquí. Entonces es necesario que nosotros tomemos eso también. No nos olvidemos que aunque hay dificultad, Dios siempre está con nosotros. Y Gedeón, pues se le había olvidado. Gedeón estaba tan subyugado, digámoslo así, estaba preso en la desilusión, en la desesperanza, que su reclamo nos muestra desesperanza y también nos muestra resentimiento, porque no podía comprender qué era lo que estaba pasando. De pronto, amor Gedeón,
no tenía la claridad completa de la importancia de la obediencia, ¿verdad? En este tiempo eran todos tan, digámoslo, un día sí, un día no, tan duales, que entonces había mucha variabilidad en lo que se hacía y creo que eso traía esas consecuencias. Así es, y tal vez esté pasando en tu vida también a esta hora de la noche. Cosas que no tienen sentido desde tu óptica y tal vez son comportamientos que no entiendes, pero hoy venimos a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que esa situación debe parar, pero tú lo vas a lograr. Vamos a hacer una pausa, pero quiero dejarte en la mente promesas que Dios tiene para ti y te las leeremos en algunos segundos. Si ya has dado cuenta que andas en un tema cíclico de cosas que se repiten y se repiten, entonces es el momento de que hoy hagas una pausa y evaluemos qué es lo que está pasando. Hay exámenes médicos que uno procura evitar, pero cuando te piden el examen médico para tu residencia legal en los Estados Unidos, estamos listos para compartir ese gran logro contigo. Somos la clínica My Preferred Clinic, especialistas en los exámenes médicos para tu residencia, forma I-693 y exámenes médicos. Nos puedes llamar al 786-353-9711, 786-353-9711. La clínica My Preferred Clinic la tenemos ubicada en la 7171 Coral Way. Recuerda, mi querido oyente, que Dios no tiene problema con que tú le reclames las cosas. Dios no tiene problema con que le eche la culpa a Él. Ahora, Gedeón está desarrollando un diálogo con el ángel. Y mientras Gedeón se está desahogando, es que ¿dónde están tus milagros? ¿Por qué nos abandonaste? Que mis abuelos decían, está haciendo un proceso, una oración donde él se está desahogando, pero en ese proceso de hablar con Dios, en el espíritu de Gedeón está ocurriendo cosas tremendas. Pero queremos cerrar esta noche con promesas de Dios para ti. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Dios te dio poder, pero no es un poder que tú tienes como He-Man. No, Señor, es el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es el poder que echa fuera el temor y rompe los ciclos en donde te preguntas ¿hasta cuándo? Siempre lo mismo. Oramos por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a cada oyente que nos está escuchando a esta hora, en cualquier lugar y en cualquier plataforma. Tal vez se han hecho esa pregunta, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo seguirá todo igual? He leído en la Biblia que hay promesas y seguramente algún oyente, Dios, te ha reclamado. Gracias porque tú no eres un Dios justiciero, ni que andas con una correa para castigarnos. Tu amor es tan grande que soportas nuestras groserías y nuestras faltas de respeto. Padre, que cada oyente que me está escuchando a esta hora de la noche, tu Espíritu Santo los ayude a poderse evaluar, a poder desahogarse en ti, pero que su espíritu comience a abrirse para lo que tú les vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén. No te puedes perder el programa de mañana. Si por casualidad, por trabajo, por tráfico, cualquier cosa no puedes escucharlo, recuerda que quedan nuestras redes sociales que son @el Centro Cristiano Miami. @el Centro Cristiano Miami, sea en YouTube, en TikTok, en Instagram o en Facebook, ahí nos puedes encontrar. El teléfono de la iglesia Centro Cristiano Misión Global en Miami es el 305-939-7055. ¿Cuándo hacemos los cultos, mi amor? Los sábados a las 7 de la noche. ¿Y por qué los sábados? Porque es el día que hubo disponibilidad del lugar donde estamos alquilando. Después de buscar muchos lugares, ese fue el que el Señor tenía para nosotros. ¿Y a qué hora es el culto? A las 7 de la noche los sábados. ¿Y yo puedo ir? Claro que sí, usted es el pastor. Sí, yo debo ir. Es importante que vaya. Sí. Bien. A todos ustedes, Dios les bendiga. Vida abundante, el programa que te recuerda que no naciste para vivir pequeño.
camino para vivir en plenitud. La abundancia es más que lo material, es paz, propósito, fuerza interior. Cuando Dios